Desde la caída de un avión en una autopista hasta el momento en que una persona, en el sentido más literal, se da cuenta en el aire de que no tiene paracaídas. Hoy verán grabaciones en las que la vida todavía sigue su curso habitual, y un segundo después, todo se convierte en una pesadilla de la que es imposible apartar la mirada. Y cuanto más cerca del final del episodio, más espeluznantes y tensos serán los momentos, así que miren hasta el final. En ningún caso promovemos las acciones mostradas en este vídeo. Nuestra tarea es mostrar y advertir para que en su vida no aparezcan situaciones similares. En abril de 2022, en la transitada carretera Cobb Parkway, en el estado de Georgia, una pequeña avioneta monomotor se estrelló directamente en una estrecha franja de césped entre dos flujos de coches. A bordo estaba solo el piloto. Salió con una lesión en la muñeca. La grabación de la cámara del salpicadero parece un milagro en directo. El coche circula por la carretera y justo delante, hacia la estrecha franja de césped, viene el avión. Este roza una línea de alta tensión. Se ve un destello brillante y el avión casi se precipita con el morro hacia abajo, como si fuera directamente contra el coche con la cámara. En el último momento, cae exactamente sobre la hierba entre las carreteras. Por muy poco no se estrella contra los vehículos. Ningún automovilista resultó herido. Solo sufrieron los cables y las redes eléctricas. En el vídeo, todo parece de tal forma que las consecuencias tendrían que haber sido mucho peores. Más tarde, se supo que el avión acababa de despegar del aeropuerto. Había recorrido aproximadamente media milla, después de lo cual, el piloto informó de problemas con el control y decidió aterrizar la nave directamente en la autopista. Su decisión y una suerte increíble salvaron la vida de decenas de personas. En la tarde del 15 de junio de 2015, en Cebu City, en Filipinas, durante un evento corporativo en el centro comercial Ayala Center Cebu, en un cine local, literalmente se vino abajo el techo. La causa fue una fuga en el sistema de extinción de incendios y, como se descubrió después, graves problemas en la construcción. La empresa Dreamscape Networks había alquilado la sala para el relanzamiento de la marca. El auditorio estaba lleno de empleados y directivos. Todos se preparaban para ver el vídeo de presentación. Primero se escuchó un chasquido no muy fuerte, y del techo empezó a caer agua de los rociadores. La gente se levantaba, se apartaba de los chorros. Algunos grababan lo que ocurría. Todo era tenso, pero todavía sin pánico. Unos segundos después, todo se convirtió en caos. En el extremo lejano de la sala se derrumbó una enorme parte del techo y se desplomó sobre la gente. En la grabación se escuchan gritos. Las personas intentan abrirse paso hacia la salida tropezando con los escombros. Desde arriba sigue cayendo agua a borbotones, y al miedo al derrumbe se suma el temor de que la sala se inunde rápidamente. 2 empleadas quedaron atrapadas bajo los restos. Testigos contaron que los guardias del cine huyeron, dejando a las personas en el local destruido, a solas con el agua y el polvo de hormigón. El 2 de marzo de 2023, Jaco Sullivan, de 22 años, graduado en Historia de la Universidad de Exeter, desapareció después de una fiesta normal en Bristol, Inglaterra. Recientemente había regresado a casa, a Somerset. Planeaba empezar un curso de Derecho y apenas comenzaba su vida adulta. Por la tarde se reunió con amigos en una fiesta en una casa y mandaba mensajes a su madre con regularidad para que no se preocupara. Alrededor de la 1:50 de la madrugada le envió su último SMS. Le recordó que llamaría a un taxi y se iría a casa. Pero por razones desconocidas, Jaco no se marchó enseguida. Se quedó casi otra hora. Una de sus amigas vio una llamada perdida de él. Le devolvió la llamada 10 minutos después y solo escuchó su hello, tras lo cual la conexión se cortó. Esa fue la última conversación con él. Las cámaras registraron cómo camina por la calle Bennett Way en dirección al centro de la ciudad. Después, el vacío. Ni una sola imagen, ni una sola pista. La policía revisó horas de grabaciones, rastreó la zona con perros, exploró el agua con buzos, pero sin resultado.
La familia está convencida de que pudo caer en el río cercano y acusa a la policía de una investigación deficiente. Pero los propios investigadores consideran que, si se hubiera ahogado, el cuerpo ya habría sido encontrado. Además, en la última imagen de CCTV, camina alejándose del río y no hacia él. Han pasado ya más de 2 años y Jayco sigue inscrito como desaparecido. El 25 de marzo de 2014, en Houston, se incendió un complejo residencial de lujo en construcción. En cuestión de minutos, el fuego envolvió la planta superior. Pero lo más terrible de este incendio es la figura de una persona atrapada en un balcón literalmente junto al muro de fuego. Curtis Rice, supervisor de obra de 56 años, salió con un extintor para apagar rápidamente un pequeño foco de incendio. Pero un fuerte viento propagó inmediatamente el fuego por la planta superior, y Curtis se vio obligado a retroceder hacia el balcón, aislado de todas las salidas. Una mujer del edificio vecino empezó a grabar. En las imágenes se ve a una persona en el balcón, con un muro de fuego a su espalda. Los bomberos levantan la escalera, pero le faltan literalmente unos pocos metros. Entonces Curtis da un paso que hace que a todos se les pare el corazón. Se cuelga del borde, queda colgando de las manos y salta al balcón del piso inferior. En ese momento los bomberos ya están acercando la escalera ahí, y él prácticamente salta sobre ella. Justo en el segundo en que se sube a la escalera, la planta superior se derrumba, justo en el lugar donde él estaba de pie unos instantes antes. Curtis y los bomberos sufren quemaduras mínimas. El vídeo se ve como una escena de una película de catástrofes, solo que no es cine, sino una única y muy real oportunidad de sobrevivir. En noviembre de 2018, en el campus de la Universidad Estatal de California en Northridge, ocurrió una escena familiar para muchos, pero no por ello menos aterradora. Una estudiante iba en bicicleta a clase cuando un hombre empezó a perseguirla, alguien que, como se supo, llevaba tiempo siguiéndola. Él caminaba insistentemente a su lado, intentaba hablar con ella y luego empezó a exigir que tuviera relaciones sexuales con él. La chica intentaba llegar a un lugar concurrido. Él la agarraba del pelo y la tiraba hacia atrás. Al darse cuenta de que todo se volvía peligroso, sacó el teléfono y comenzó a grabar lo que ocurría. En el vídeo lo obliga a repetir en voz alta lo que había dicho antes. Él pronuncia con calma: "Estoy intentando tener relaciones contigo". Una frase que, en este contexto, suena como una confesión de agresión. Cuando ella vuelve a gritarle, él irrumpe en el encuadre y empieza a golpearla. Unos segundos de lucha, y finalmente se entrometen transeúntes que lo apartan. En la grabación se ve como él enseguida adopta una postura de pelea, preparándose para pelear ahora con los hombres que salieron en defensa de la chica. Al final llaman a la policía, el perseguidor es detenido, y la joven se ve obligada a llevar un collar ortopédico. El vídeo se convierte en una prueba directa de su comportamiento. El 28 de noviembre de 2016, el club de fútbol brasileño Chapecoense despegó de Bolivia rumbo a Colombia para el primer partido de la final de la Copa Sudamericana, un acontecimiento histórico para el club. Jugadores y personal viajaban en el vuelo Lamia 2933. En la cabina reinaba la expectación. Uno de los futbolistas grabó un vídeo con su teléfono. El equipo se ríe, hace gestos a la cámara, bromea. Un ambiente de gran celebración. 10 minutos antes del aterrizaje previsto, el avión se estrelló contra las montañas cerca de Medellín. De las 77 personas a bordo, solo sobrevivieron 6, 3 de ellos jugadores. La investigación determinó que la causa no fue el tiempo ni un fallo técnico, sino una simple economía mal entendida. En los depósitos no había suficiente combustible para una ruta segura. Debería haber habido una escala para repostar, pero el piloto, que además era copropietario de la compañía, decidió volar sin parada para ahorrar. Esa elección costó la vida a 71 personas. La compañía Lamia ya tenía una reputación dudosa, y tras el desastre, varios directivos fueron acusados. El Club Atlético Nacional, rival en la final, pidió que se concediera el trofeo a Chapecoense. El equipo sobrevivió como organización, pero la memoria de los fallecidos se convirtió para siempre en parte de su historia.
El 16 de junio de 2024 se difundió por la red un vídeo desde una playa de Sochi. Una fuerte ola arrastra mar adentro a una joven ante los ojos de su novio y de decenas de veraneantes. Diana Belova, de 20 años, modelo principiante, había ido a Sochi con su novio simplemente a descansar. En el vídeo juegan despreocupadamente junto a la orilla, se besan, se empujan, mientras enormes olas rompen a pocos metros. El peligro parece no tomarse en serio. En un momento, el chico pierde el agarre, una ola derriba a Diana y la arrastra al agua. Él intenta agarrarla, se estira hacia su mano, se lanza él mismo al mar embravecido, pero las fuerzas de la naturaleza son claramente más fuertes. En las imágenes se ve cómo se estiran el uno hacia el otro en vano. Empieza la búsqueda. Socorristas y buzos rastrean la zona, pero durante 3 días sin resultado. A Diana la declaran fallecida, y más tarde su cuerpo aparece a varios kilómetros del lugar de la tragedia. Las mayores críticas recayeron sobre quienes se quedaron en la orilla, simplemente mirando cómo el chico luchaba por la vida de la joven. Sí, el agua era mortalmente peligrosa, pero muchos están convencidos de que en los primeros segundos todavía había una posibilidad de salvarla. El 13 de febrero de 2024, en la provincia de Erzincan, en el este de Turquía, un gigantesco deslizamiento de tierra cubrió la mina de oro Soplutash, perteneciente a la empresa Anagold Mining. El derrumbe ocurrió por la destrucción de un gigantesco terraplén de heap leach, una plataforma donde se utiliza cianuro para extraer el oro del mineral. La construcción se agrietó, y miles de toneladas de tierra contaminada se precipitaron ladera abajo, arrasándolo todo a su paso y sepultando parte de la mina. 9 trabajadores quedaron bajo esa avalancha. Más de 800 personas fueron movilizadas para la operación de rescate, pero el terreno seguía inestable. Había un alto riesgo de nuevos derrumbes, además de un entorno tóxico. Ninguno de los 9 mineros sobrevivió. El último cuerpo fue encontrado solo en junio, 4 meses después. La investigación mostró que los trabajadores habían advertido con antelación sobre grietas y sobre la plataforma sobrecargada. En lugar de construir una nueva, la dirección siguió llenando la vieja. Así era más barato. Varios directivos, incluido un alto cargo de Canadá, fueron arrestados y acusados de negligencia. Pero eso ya no devolvió la vida a los 9 fallecidos. En uno de los casos más aterradores de paracaidismo captados por una cámara, una persona se da cuenta de que va a morir literalmente en el aire. Este episodio recibió el nombre de El incidente del paracaídas olvidado. Se trata del veterano del paracaidismo Ivan Lester Maguire. Tenía más de 800 saltos. Era considerado un profesional. En abril de 1988, acompañaba a un instructor y a un alumno, haciendo de cámara. Toda su concentración estaba en la cámara y en el equipo. Según el plan, saltaba primero para filmar a la pareja desde arriba. El instructor y el alumno abren sus velámenes. Esa es la señal para que él abra el suyo. Ivan estira la mano hacia atrás y no encuentra nada. En el ajetreo de la preparación sencillamente no se había puesto el paracaídas. En la grabación se oye su breve «Oh Dios, no», y nada más. Sus últimos segundos, el momento en que entiende que no hay salvación, quedaron registrados en la cinta. El cuerpo fue encontrado a varios kilómetros del aeródromo. Para los paracaidistas, esta historia se convirtió en un recordatorio aterrador de que, incluso después de centenares de saltos, no se puede tomar la comprobación básica del equipo como una simple formalidad. El 24 de febrero de 2010, murió Dawn Brancheau, una de las entrenadoras de orcas con más experiencia, que había trabajado más de 15 años. Tenía una relación especialmente estrecha con la orca Tilikum. Un turista grababa el espectáculo con su cámara. En el vídeo se ve a Dawn tumbada al lado de Tilikum sobre una plataforma de poca profundidad. Lo acaricia, lo alimenta. La escena parece casi tierna, si uno no sabe cómo terminará todo. De repente, Tilikum la agarra y la arrastra al agua. Los siguientes 45 minutos son una pesadilla.
La orca la arrastra por la piscina, sin dejar que los rescatistas se acerquen. Cuando finalmente consiguen atraer a Tilikum, Dawn ya está muerta. Después de esto comenzó un debate mundial. Si es ético o no mantener a animales tan grandes e inteligentes en cautiverio solo para espectáculos. En la naturaleza, las orcas recorren decenas de kilómetros al día, mientras que en el parque pasan toda su vida en piscinas de hormigón. Los detalles que salieron a la luz sobre los métodos de entrenamiento, un estricto sistema de comida como recompensa, control constante, encendieron aún más las discusiones. El ataque de Tilikum se convirtió en un duro recordatorio. La naturaleza salvaje no está hecha para ser un parque de atracciones, y tarde o temprano puede responder. Abigail, Abby, Williams y Liberty, Libby, German, del pueblo de Delphi, estado de Indiana, el 13 de febrero de 2017, salieron a pasear por el sendero Monon High Bridge Trail y por un viejo puente ferroviario. No regresaron a la hora acordada, y sus familiares llamaron a la policía. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados aproximadamente a 1 kilómetro del puente. Cerca hallaron el teléfono de Libby. En él había una corta grabación de vídeo. Por el puente, en dirección a ellas, camina un hombre, y luego se oye su voz. Guys, down the hill. Chicos, hacia abajo por la colina. La calidad de la grabación era mala, pero a partir de la silueta y la ropa se elaboró un retrato robot. A este hombre se le llamó Bridge Guy. Los bocetos se difundieron por todo el estado, pero durante 5 años el caso no avanzó. En 2022, la policía arrestó a un residente local, Richard Allen, que vivía cerca. Una bala encontrada entre los cuerpos coincidía con su arma. En grabaciones de conversaciones desde la cárcel se confesaba autor de los asesinatos. Confirmó también la ropa que llevaba aquel día, la misma que se ve en el vídeo. Allen fue condenado a 130 años de prisión. Un pequeño fragmento de vídeo de mala calidad acabó siendo la llave que permitió llevar a juicio un caso que se consideraba casi sin esperanza. El 16 de junio de 2013, en la ciudad de Lipetsk, Yevgeny Tito, de 29 años, salió a la hora de la comida para ver la demolición de un edificio cercano a su trabajo. Como muchos otros, sacó su teléfono y empezó a grabar, comentando lo que sucedía y animando al conductor de la excavadora. Estaba a una distancia que parecía segura, no justo debajo del edificio y no en la zona de caída directa. La excavadora da otro tirón y la estructura empieza a derrumbarse, pero en lugar de plegarse cuidadosamente hacia adentro, el edificio se rompe en sentido contrario. En el vídeo se ve cómo una nube de ladrillos y escombros se dirige hacia Yevgeny. La grabación se interrumpe en el momento del impacto. Lograron llevarlo al hospital, pero las lesiones fueron mortales. La empresa que realizaba la demolición recibió duras críticas. No había vallas, la zona de peligro no fue acordonada, incluso los propios trabajadores estaban sin protección. Se abrió un caso por negligencia, pero para la esposa y la hija de 3 años de Yevgeny, eso ya no cambiaba nada. India Mackey, de 20 años, de la ciudad de Warren, estado de Michigan, iba en coche con su novio, Kevin Dixon, el 19 de noviembre de 2019. Una discusión entre ellos se convirtió rápidamente en amenazas. Al darse cuenta de que todo estaba yendo demasiado lejos, India empezó a grabar. En el vídeo se ve como Kevin carga tranquilamente una pistola y dice: «¿Crees que estoy bromeando, verdad? Te voy a meter estas balas de punta hueca», mientras limpia los cartuchos, borrando sus huellas dactilares. No grita, y por eso todo suena aún más aterrador. En su rostro se puede ver que, hasta el final, ella no cree que realmente vaya a disparar. Unas horas más tarde, la policía detendrá ese mismo coche, e India estará sentada en el asiento delantero ya muerta. El vídeo se convirtió en prueba clave. Muestra a una persona que formula claramente sus amenazas y luego las lleva a cabo. Después del asesinato, condujo por la ciudad y luego intentó deshacerse del arma a través de su madre. A ella también se le imputaron cargos por destrucción de pruebas. En 2022, Kevin Dixon fue condenado a una pena de hasta 35 años de prisión. El vídeo de India se convirtió en su testimonio póstumo ante el tribunal.
Jennifer Sheffield, madre de 30 años y TikToker, compartía con sus seguidores detalles de su divorcio pacífico. Estudiaba para ser profesional sanitaria, pero su vida tomó otro rumbo. En sus vídeos contaba que ella y su marido, Brandon, se estaban separando sin dramas, repartiendo tranquilamente los bienes y acordando la custodia compartida de sus hijas. En uno de sus últimos vídeos, Jennifer pide consejos a sus seguidores: cómo empezar la vida de cero, en qué ocuparse después del divorcio. Llama a Brandon increíble, y los espectadores escriben que él de verdad parece una buena persona. No hay ningún signo de conflicto. El 28 de diciembre de 2024, encuentran muerta a Jennifer. La policía descubre en su casa los cuerpos de ambos cónyuges. La investigación muestra que Brandon disparó a Jennifer y luego se quitó la vida. La amiga de Jennifer confesó que él nunca le pareció una persona violenta. Y ahí está lo más terrible. En los últimos vídeos, todo parecía seguro y tranquilo. Nada le hizo ver a Jennifer que la persona a la que llamaba maravillosa pronto le arrebataría la vida. Stephen Miller era adiestrador y especialista de escenas de riesgo. Llevaba muchos años trabajando con depredadores en el cine. Junto con su primo Randy, entrenaba animales para escenas peligrosas. La estrella principal era un oso grizzly de 320 kilos llamado Rocky, el mismo que apareció en la película Semi-Pro, interpretando a un oso asesino. Stephen lo conocía bien y trabajaba con él con regularidad. Un día, Randy le propuso a Stephen que rodara con Rocky un anuncio. Según el guión, el oso debía luchar con una persona, y al lado estaría el equipo de seguridad. Todo parecía estar bajo control. En el vídeo se ve a Stephen de pie junto a Rocky. El oso le frota el hocico contra el cuello, un gesto que parece cariñoso. Unos segundos después, Rocky de repente le muerde el cuello y empieza a sacudirlo. El equipo corre hacia ellos con palos, ganchos, rocía gas, pero es demasiado tarde. El oso dañó la vena yugular y la arteria carótida. Stephen muere casi de inmediato. Randy pierde sus licencias y a Rocky se le prohíbe volver a participar en rodajes. El caso se convierte en otro recordatorio de que, por muy bien entrenado que esté un animal, la naturaleza salvaje siempre sigue siendo salvaje. Rachel Corrie tenía 23 años cuando viajó a la Franja de Gaza en 2003 como parte del Movimiento Internacional de Solidaridad, ISM. Su objetivo era protestar contra la demolición de casas palestinas en la ciudad de Rafah. El 16 de marzo de 2003, vestida con un chaleco llamativo, se plantó delante de una excavadora militar israelí intentando impedir la demolición de una casa. La máquina siguió avanzando. Rachel quedó bajo la pala y murió. Los testigos afirmaban que el conductor la veía. La posición oficial del ejército fue que no la vio debido al campo de visión limitado. Las fotografías del lugar, donde sus amigos intentan salvarla, dieron la vuelta al mundo. Sus cartas y diarios se publicaron bajo el título «Dejadme estar sola», y se escribió una obra de teatro sobre su historia. Me llamo Rachel Corrie. El artista Maurice Agis creó una serie de proyectos llamados Dreamscape, gigantescos laberintos y cúpulas inflables por los que la gente podía pasear como si fueran túneles de otro planeta. Era arte interactivo desplegado por todo el Reino Unido. El 23 de julio de 2006, en el condado de Durham, uno de esos objetos, Dreamscape 5, se convirtió en una pesadilla. Una fuerte ráfaga de viento arrancó la estructura del suelo. Dentro había alrededor de 30 personas. En la grabación se ve cómo la enorme casa inflable se eleva por el aire y rueda por el cielo como una gigantesca pelota. A dos mujeres, Claire Fourmage y Elizabeth Collins, las lanzó fuera de la estructura desde gran altura. La caída fue mortal. Se descubrió que las fijaciones se habían instalado incorrectamente. 4 puntos de anclaje no cumplían los requisitos. Agis fue acusado de homicidio involuntario, pero el jurado no logró llegar a un veredicto unánime. Para las familias de las víctimas, eso significó poco. Unos cuantos anclajes mal apretados destruyeron 2 vidas.
Fábio Ezequiel J. Moraes, de 36 años, de São Paulo, llevaba tiempo soñando con un salto de bungee. El 17 de diciembre de 2016 fue a la ciudad de Manso y contrató a un equipo que debía encargarse de su primer salto. Fábio subió a un puente de 40 metros. Abajo lo grababan su esposa, su hijo de 6 años y su hermano. En el vídeo está de pie al borde, sonríe con los brazos extendidos y parece absolutamente feliz. Salta, y en ese momento se revela el error espantoso. La cuerda a la que estaba sujeto resultó ser demasiado larga, mucho más larga que la distancia hasta el suelo. La cámara registra cómo cae como una piedra y golpea el suelo a plena velocidad. De fondo se oyen gritos. Intentan ayudarlo, lo llevan apresuradamente al hospital, pero las heridas resultan mortales. Más tarde se supo que inicialmente Fábio planeaba saltar junto con su hijo, pero en el último momento decidió hacer primero un salto en solitario. Es aterrador pensar en cómo podría haber terminado todo si el plan no hubiera cambiado. La familia Tide decidió pasar la Navidad en su casita de montaña en Utah, en el pequeño pueblo de Oakley. La casa estaba bastante aislada y en invierno solo se podía llegar a ella en motos de nieve. El 22 de diciembre de 1990, la familia se fue a Salt Lake City a hacer las compras navideñas. Durante ese tiempo, 2 delincuentes recién puestos en libertad condicional, Von Lester Taylor y Edward Stephen Daly, entraron en la casa. Taylor, según conocidos, decía abiertamente que tenía intención de disparar a alguien. Los ladrones encontraron juguetes, regalos y señales de vida y decidieron esperar a los dueños. Mientras esperaban, se grabaron a sí mismos con la cámara doméstica. Rebuscaban bajo el árbol, abrían regalos ajenos, se reían. Sin contexto podría parecer un vídeo casero más. Más tarde regresaron a la casa la madre de familia, Kay Tiede, su madre Beth Potts y una de las hijas. A Kay y a Beth, Taylor las mató a tiros casi de inmediato. Cuando más tarde llegaron el padre, Rolf, y otra de las hijas, Taylor volvió a disparar, alcanzando a Rolf en la cara y luego con un tiro de remate en la nuca. La casa fue incendiada y a las 2 hijas se las llevaron, huyendo en el coche familiar. Parecía que todo había terminado, pero Rolf sobrevivió milagrosamente. A pesar de la herida, pudo levantarse, poner en marcha un vehículo y salir a perseguir a los secuestradores mientras se comunicaba con la policía. Ese mismo día los delincuentes fueron detenidos y las niñas liberadas. Taylor fue condenado a muerte, Daly a cadena perpetua. Y aquella cinta navideña quedó como un repugnante documento de cómo una casa ajena se convierte literalmente en el escenario de una película de terror. Elaine Campione parecía una madre normal de 2 niñas. Constantemente las grababa con la cámara de casa. Juegos, cumpleaños, abrazos. Todo parecía una clásica crónica familiar. Poco a poco, las grabaciones cambian. Elaine aparece cada vez más sola y habla no de fiestas, sino de su exmarido Leonardo. En sus monólogos lo acusa de maltrato, le desea castigo. Las niñas aparecen a menudo al fondo, como si se acostumbraran a esas diatribas. En uno de los últimos vídeos, las niñas ya no aparecen. La cámara está dirigida solo a Elaine. Ella está tumbada en el sofá, llorando, maldice a Leonardo y lo llama demonio. Luego pronuncia una frase que hiela la sangre. Dice que sus hijas ahora están en un lugar mejor y que Dios cuidará de ellas. Para entonces queda claro que graba eso después de haberles quitado la vida. La policía encuentra a las niñas en el dormitorio, cuidadosamente colocadas, rodeadas de fotografías. Elaine había intentado suicidarse, pero sobrevivió y fue ella misma quien llamó a la policía. El conflicto con el exmarido era grave. Leonardo había sido acusado de agresión y luchaba por la custodia completa. Aparentemente, en ese contexto, Elaine se derrumbó por completo. Los abogados apelaron a su estado mental, pero el jurado decidió que ella entendía lo que hacía. Elaine fue declarada culpable de 2 asesinatos premeditados en primer grado. Las grabaciones domésticas, que deberían haber sido la memoria familiar, se convirtieron en el diario de una lenta caída hacia la tragedia.
El 1 de febrero de 2021, en el tranquilo municipio de Plains Township, estado de Pensilvania, una pelea de vecinos por la nieve se convirtió en una tragedia triple. Las cámaras de vigilancia muestran un patio cubierto de nieve y a un matrimonio, Lisa y James Goy. Están paleando nieve y deliberadamente la arrojan al terreno del vecino, Jeffrey Spide. Ya habían tenido disputas similares antes. Jeffrey sale y les pide que paren. En respuesta, el matrimonio empieza a gritar y a insultarlo. La discusión se intensifica en espiral. En un momento dado, Spide se da la vuelta y regresa a casa. Lisa y James siguen gritándole, literalmente provocando: «¡Vamos, haz algo!». Él vuelve ya con una pistola. En lugar de huir o detenerse, el matrimonio continúa gritando. Da la impresión de que no creen que realmente vaya a disparar. Spide abre fuego. Ambos caen sobre la nieve, heridos. Él entra de nuevo en su casa, coge un rifle, regresa y los remata con varios disparos. Cuando llega la policía, encuentran a Jeffrey Spide muerto en su casa. Se había suicidado. Lisa y James dejaron un hijo de 15 años. Por un montón de nieve, rencores acumulados y el hecho de que nadie fue capaz de frenar en el momento necesario, fueron destruidas 3 vidas y toda una familia. Alon Van Boven era un especialista belga en escenas de riesgo, conocido por sus trucos extremos con coches, saltos a gran velocidad sobre filas de autobuses y vehículos. Se hizo famoso como el hombre que siempre salía con vida de los trucos más locos. El 25 de mayo de 1987, en el circuito de Zandvoort, en los Países Bajos, preparaba un truco: el salto de un coche sobre los techos de 4 autobuses alineados. Ya había intentado hacer algo parecido antes, y 2 veces todo salió mal, pero él sobrevivió de milagro. Esta vez el público esperaba la toma perfecta. El coche gana velocidad, despega por la rampa y se estrella contra la fila de autobuses. Un segundo después sale por el otro lado, pero el techo del vehículo está casi totalmente arrancado. El equipo entiende que algo ha salido terriblemente mal. Al revisarlo, descubren que Alon había sido decapitado por el impacto contra el borde superior de uno de los autobuses. Un ligero desplazamiento en la trayectoria, una altura apenas incorrecta, y su cabeza quedó a la altura del borde metálico. Se supone que uno de los autobuses estaba colocado más bajo de lo debido. Después de engañar a la muerte muchas veces, Alon murió por culpa de unos cuantos centímetros equivocados. El 22 de julio de 2018, en la ciudad de Guarapuava, Brasil, murió la abogada Tatiana Spitzner, de 29 años. Su marido, el biólogo de 32 años Luis Felipe Manbeiler, intentó hacer pasar todo por un suicidio. Supuestamente ella se había tirado del balcón de su piso, en la 4ª planta. Pero las cámaras de vigilancia contaron otra historia. En la grabación del garaje, se ve cómo la pareja regresa después de celebrar su cumpleaños. Entre ellos estalla una discusión. Tatiana, presa del pánico, corre hacia el ascensor, pulsa el botón intentando cerrar las puertas, pero Luis consigue entrar. Entonces el ascensor se convierte en una jaula. En el vídeo se ve cómo él la lanza contra las paredes, la golpea, la patea, la arrastra de vuelta cuando intenta escapar. El ascensor sube, y todo ese tiempo continúa la paliza sin interrupción. Después, una cámara exterior registra la caída del cuerpo desde su balcón. Tras eso, Luis sale corriendo, levanta el cuerpo ya inmóvil de Tatiana y lo arrastra de nuevo al ascensor. En la siguiente escena, baja él solo con trapos y productos de limpieza y limpia la sangre en la entrada. Luego se sube al coche y se marcha. La autopsia mostró signos de estrangulamiento. Con gran probabilidad, Tatiana ya estaba muerta antes de la caída. En sus mensajes con amigas, se quejaba de violencia y trataba de separarse de su marido. En 2022, Luis Manbeiler fue declarado culpable de feminicidio y condenado a 31 años de prisión. El ascensor, que normalmente solo transporta personas entre plantas, se convirtió en este caso en un testigo mudo de un asesinato. Así ha quedado nuestro episodio de hoy. Escriban necesariamente en los comentarios todo lo que piensan al respecto, todos sus pensamientos o quizá historias personales que puedan serle útiles a alguien.
y ahora mismo vean nuestros episodios anteriores, que ya han aparecido en su pantalla.